Buen día, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo va? Buen día, Ana María. Espérenme en un momento, ya acaban de ingresar y damos inicio. Buenos días, Camilo. Buen día, Castillo. Buen día, Luisa. Bien, muchachos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La semana pasada trabajamos todo lo correspondiente a alcoholes y les había mencionado que la manera en que se iba a evaluar lo que nosotros habíamos visto era a partir de un cuestionario. De hecho, si ustedes vieron la plataforma el fin de semana o el día de hoy, pues ya está listo ahí el cuestionario y se va a activar a las 10:20, tan pronto como se termine esta clase. Y como les había mencionado, hoy vamos a ver la simulación de la fermentación de los alcoholes, de la fermentación de un azúcar para producir un alcohol. Entonces, a partir de esa simulación, también por ahí en el cuestionario les va a aparecer unas preguntas. Entonces, es indispensable que usted preste atención a las condiciones que se tienen que dar en la simulación para que se efectúe dicha fermentación. Entonces, todo lo que nosotros vimos correspondiente a alcoholes, pues va a ser empleado allí en ese cuestionario. ¿Y hasta cuándo va a estar habilitado? El cuestionario va a estar habilitado hasta el día, espere, ya les digo, creo que es el jueves a medianoche. Sí, el día jueves. Es decir, hasta el día 11. Es muy cortico, son 7 preguntas. Y si ustedes prestaron mucha atención a lo que vimos en clase, pues no van a tener ninguna dificultad. Ahí viene preguntas de los tipos de alcoholes, las aplicaciones que pueden tener, las reacciones químicas, obviamente, y un poco de nomenclatura. Bien, de manera inicial, les iba a compartir esto. Ya un momento. Ok. Esta es la guía que arroja la plataforma de Cloud Labs acerca de los alcoholes y vamos a intentar desarrollarla entre todos de manera inicial y ya luego pasamos a lo que es la simulación. Esta guía es muy cortica. Entonces, van comentando cuál sería la respuesta en cada caso o si no activan el micrófono y me dice, ¿listo? Bien, entonces acá dice inventario de reactivos en el colegio. En un colegio a comienzos de año se realiza el inventario de los reactivos. En los laboratorios se encontraron unas botellas de alcoholes con rótulos o etiquetas incompletas. A usted le remiten las siguientes tablas con la información faltante para completar. Entonces debemos decidir el nombre o establecer el nombre de esos 3 alcoholes y podemos utilizar pues la nomenclatura que nosotros creamos adecuada. Entonces el primero de ellos, ¿cómo se llamaría? Este de acá, si recuerdan nomenclatura. En cualquier nomenclatura me pueden dar el nombre. ¿Cómo sería ese? ¿Cómo se llamaría este compuesto? Tiene 3 átomos de carbono y el OH estaría por acá. Entonces, ¿cómo se llamaría ese?
propan 1-ol. Entonces Duván dice, ese es el nombre. Entonces, propan, sí, muy bien, tiene 3 átomos de carbono y en el carbono 1 está el alcohol. Muy bien, Duván. Entonces lo podemos llamar propan 1-ol. O también le podemos llamar el 1-propanol en nomenclatura IUPAC antigua. Y por común le podemos llamar el alcohol propílico. Propílico. Esos 3 nombres puede tener. El que decía Duván, propan 1-ol, el 1-propanol o el alcohol propílico, que esa sería la común. Bien, el siguiente. ¿Cómo sería el nombre de ese compuesto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Ahí tocaría seleccionar la cadena principal y nombrar los demás como radicales. Entonces, ¿cómo sería su nombre? Ahí les ayudo. Entonces, la cadena principal puede ser esta. ¿Listo? Y los demás son radicales. Y se empezaría a numerar por acá. 1, 2 y 3. ¿Cómo quedaría? ¿O cómo empezaría? ¿Cómo empezaría ese nombre, niños? 2-dimetil 1-propanol. Entonces, 2. Entonces sería 2,2 dimetil, dimetil, 1-propanol, me dijo por acá. 1-propanol, ahí estaría bien. 1-propanol. Eso sería en UPAC antigua. Y en la nueva sería 2,2 dimetil propan 1-ol. ¿Listo? Y ya en este común no se emplea. Es básicamente la común se utiliza cuando los alcoholes son lineales y no tienen ramificaciones. Este de acá, pues este no lo vimos. No se trata propiamente de un alcohol, sino de un diol. Así se les llaman a los compuestos que tienen 2 grupos hidroxilo. Este va a corresponder al 1,3 propanodiol. Ese sería el nombre. 1,3. Este sería el 1, o cualquiera de estos puede ser el 1 de estos carbonos de los extremos, y en ambos hay un OH. 1,2 propano diol. Di porque tiene 2 grupos alcoholes, entonces por si lo llegan a ver en alguna determinada estructura. Por acá dice, a partir del nombre de los compuestos se escribe la fórmula estructural. Este metanol. El metanol, ¿cuántos átomos de carbono tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tendrá el metanol? Recuerden los prefijos. Metanol, número de átomos de carbono y cuántos hidrógenos tendrá en cada caso. Bien, entonces Luisa, 1, muy bien. Entonces metanol, porque viene del metano. Entonces va a ser un átomo de carbono que se encuentra unido a un grupo OH. Y para completar la tetravalencia del carbono le colocamos 3 hidrógenos. ¿Listo? Va a ser CH3OH. Ese es el metanol. Cuando les digan 2-bromobutanol, ¿cuántos átomos de carbono tiene el 2-bromobutanol? 4, muy bien, Tuan. Entonces, but viene ahí. Y tiene muy bien, Julián, muy bien, Laura. Entonces, además de eso, tiene un bromo en el carbono 2. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aunque acá el nombre no estaría de todo correcto. ¿Qué le falta a ese nombre?
hay un punto adicional al que me diga por qué está mal. Ahí falta algo en ese nombre, del 2-bromobutanol. La ubicación del alcohol, muy bien, Julián. Ahí también Harold lo decía. ¿Listo? La ubicación del grupo OH. Entonces, tenemos 4 átomos de carbono, pero ese OH puede estar en un carbono secundario, en el 2, o puede estar en el 1. Pues si lo volteamos da el mismo compuesto. Entonces sería el 2-bromo, podemos tomar este como 1, y acá tendría que haber 1H. Entonces debería ser 2-bromo, 1-butanol, y acá estaría el bromo. Acá completamos con hidrógenos. Este sería CH, este sería CH2, perdón que lo escribí de esa manera, y este sería CH3. ¿Listo? Ese correspondería al 2-bromobutanol. Y nosotros por acá también tenemos que la fórmula molecular de los alcoholes va a venir siendo de esta manera. Cuando teníamos hidrocarburos solamente era carbono e hidrógeno, pero ahora como tenemos oxígeno, pues va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno al final. Entonces, si me dicen la fórmula molecular, ¿cuál sería la fórmula estructural? Pues yo sé, tiene 2 átomos de carbono, 1, 2, tiene 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, y el otro va a quedar disponible para el OH. Y ahí ya estaría. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Correspondería al etanol, aunque ahí no nos piden el nombre. Simplemente la fórmula estructural, pero recuerden que varios compuestos pueden tener la misma fórmula molecular. Acá me dicen C4H9OH, debe ser el butanol. Entonces, 1, 2, 3, 4, hidrógenos 9, 1, 2, 3, 4, 5, acá los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí me quedaría 1 para el OH. Pero este no tiene tetravalencia. 1, 2, 3, 4, el hidrógeno es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, y 9. Ah, pero este le faltaría un átomo de hidrógeno. Ahí no cuadra. Debe ser que algunos de estos carbonos puede presentar un doble enlace. Entonces, al presentar un doble enlace, ahí ya se pierde. Sería este, sería este. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero ahí me queda faltando uno. Acá, probémoslo de otra manera. 1, 2, 3, 4. Tiene 9. Acá son los enlaces carbonos-carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me faltaría uno por acá. Pero este queda sin los cuatro enlaces. Porque solamente tiene un átomo de oxígeno. Y este sería. Y no es secundario ni primario, porque primario ya lo probamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. No, no cuadra ese. Uy, acá. No, no cuadra ninguna otra estructura de este. Porque ahí estaría bien. 4 átomos de carbono, 9 hidrógenos. No cuadran ni siendo primario o secundario. De pronto es que tiene un doble enlace diferente. Listo, bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces dice acá, escribe el resultado de las reacciones de síntesis de alcoholes. Entonces acá tenemos un alqueno y acá tenemos ácido sulfúrico en compañía con agua. Entonces se trata de una hidratación de alquenos, que esa reacción nosotros la podríamos evidenciar. Entonces decíamos que se rompe el doble enlace. Acá este se rompería y ahí se aplica lo que nosotros, o yo les expliqué que era la regla de Markovnikov. ¿Y qué decía la regla de Markovnikov? El agua se divide en hidrógeno y también en OH. ¿Hacia dónde se va a dirigir cada uno?
el hidrógeno se va a dirigir al carbono que tenga más átomos de hidrógeno y el OH donde tenga menos átomos de hidrógeno. Entonces, en este caso, este carbono sería CH que tiene 1, 2, 3, tendría CH. Y el siguiente sería 1, 2, 3, 4, CH2. Entonces, ¿dónde se va a dirigir el hidrógeno? Donde haya más átomos de hidrógeno. Se va a dirigir acá y el OH se vendría a dirigir acá. Por lo tanto, quedaría este alcohol. Y este sería CH3, CH2, CH2, CH3. Ese sería el alcohol resultante de esta operación. Y por último, acá tenemos una acetona y esta es una sustancia que se utiliza para reducir. Yo la colocaba ahí, hidruro de aluminio y litio. Entonces, al reducirse una acetona, da un alcohol secundario. Acá sería el OH. ¿Listo? Ese sería el resultado, un resultado de esa ecuación. Listo. Bien, ya, eso era como un repaso muy breve de lo que nosotros vimos. Ahora sí les voy a mostrar la simulación. Espérenme un momento. Acá está, acá está. Listo, ahí ya deben de estar viendo la simulación. Entonces, como les dije, vamos a ver la fermentación y asegúrense de evidenciar los parámetros que nosotros tuvimos en cuenta en esa práctica. Listo, entonces acá, estación de fermentación. Pero no ingresa. Me va a aparecer. Listo, ahora sí. Bien. Esto se va a tratar de una simulación en el que debemos hacer lo siguiente. Sobre la mesa de laboratorio encontrará un equipo de fermentación para alcoholes que consta de un sistema de alimentación de soluciones a fermentar, el medio de cultivo, que va a corresponder a las levaduras para fermentar, un vaso principal donde se realiza la fermentación, los sensores y actuadores necesarios para que el sistema funcione de manera correcta. Se deben realizar las dosificaciones de los insumos, solución de azúcar y medio de cultivo y configurar el equipo para sacar una solución fermentada con el 45% de alcohol. ¿Listo? ¿Qué significa este 45% de alcohol? Que debe tener 45 mililitros por cada 100 mililitros de solución. Bien, ¿y cómo va a realizarse el procedimiento? Entonces debemos hacer lo siguiente. Para realizar desde acá, para realizar la fermentación, siga estos pasos. Verificar que el medio de cultivo se encuentre listo para utilizarse. Adicionar al fermentador 7 litros de solución de azúcar. Agregar el medio de cultivo de microorganismos, 30% de la solución total, que va a ser 10 litros. Encender el motor del agitador a 100 RPM, que es revoluciones por minuto, que son unas aspas que van a estar girando y van a estar realizando la mezcla. Medir y fijar la temperatura de trabajo 25 grados Celsius. Para ello utilice la resistencia de calentamiento. Medir y fijar el pH alrededor de 4.5 de trabajo. Para ello utilice dosificación del medio ácido y medio básico. Lo siguiente, esperar a que culmine el tiempo de actividad, 4 minutos. Verificar el porcentaje de alcohol de la fermentación. Observe la gráfica de los datos de la variable temperatura versus tiempo de fermentación. Y en los indicadores de pH, temperatura, velocidad del agitador, porcentaje de alcohol producido en la solución fermentada. Si el porcentaje de alcohol no es el que pide la situación, acceda a otro intento. El reto termina una vez tenga la solución fermentada en 45% de alcohol. Tenga en cuenta que cada intento será registrado en el reporte de evaluación del laboratorio. Listo, bien. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? A ver si recuerdan. Y me van diciendo. El alcohol
No se debe poner, el alcohol es el resultante. Bien, listo. ¿Qué era lo primero que debíamos hacer, niños? Acá tengo el fermentador, es este de acá. Tenemos para adicionar azúcar, la levadura, la base, el ácido, la temperatura, las revoluciones por minuto y encender el agitador. Y acá creo que les da la ecuación química. Mire la ecuación. Entonces, de el alcohol, cuando está en presencia de levaduras, que es las azúcares, cuando está en presencia de levaduras, pues se va a generar el alcohol etílico y dióxido de carbono. ¿Y eso qué era lo primero que debíamos hacer? ¿Qué es lo que debemos tener en una fermentación? Entonces les cambio la pregunta. ¿Qué es lo que debemos tener, niños? Recuerde, para la obtención de etanol, ¿qué debemos tener? El azúcar. El azúcar, muy bien. ¿Qué cantidad de azúcar les decían ahí? ¿Qué cantidad de azúcar? 7 litros, muy bien. 7 litros. Y le debíamos adicionar levadura. ¿Qué cantidad de levadura? Si decía que se debía completar la mezcla a 10 litros, ¿cuánto va a ser de levadura? 3 litros, muy bien. Entonces, acá le vamos a adicionar azúcar. Azúcar y vayamos agregándole levadura. Entonces, de azúcar son 7 y de levadura 3. Y ay, aún no me falta un poquito. Listo, ahí ya tendría los 3. De azúcar son 7. 5, 6 y 7. Listo. Entonces acá tendría un total de 10 litros de mezcla entre el azúcar, que es glucosa, y la levadura. La levadura del azúcar ya estarían acá. Listo, bien. Ahora, debo encender el agitador. ¿Y a cuántas revoluciones por minuto le voy a poner? 20, 100, 200, 300. ¿Cuántas revoluciones les decía ahí? 100, muy bien, Julián. Entonces acá vengo y lo programo a 100. Entonces ahí va a empezar a agitar la mezcla. Es fundamental dentro del proceso de fermentación. Listo. Después debo ajustar la temperatura y el pH. Entonces la temperatura, ahí les ayuda, era 25 grados Celsius. Y debo ajustar el pH a 4.5. Entonces, si tengo 7, ¿qué le debo agregar? ¿Ácido o base? Necesito reducir el pH. ¿Qué le agrego? ¿Ácido o base? Está en 7 y debo llevarlo a 4.5. No, base no. Si le agrego base, el pH va a aumentar. Entonces, no queda otra opción sino ácido. Entonces, si yo le agrego ácido a una sustancia, pues el pH se va a reducir. Entonces, miremos. Ahí ya empezó a reducirse el pH, porque le estoy agregando ácido. Y lo debo llevar hasta 4.5.
Listo, ahí ya estaría en 4,5, casi. Y miremos que el porcentaje de alcohol ya está en 40, ya nos faltaba un poquito. Y el tiempo de la fermentación solamente va a 3 minutos. Y esta presión se debe al dióxido de carbono que se está generando allí. Por ejemplo, acá hay incluso una válvula de alivio por si se llega a sobrepasar la presión. Y ahí simplemente ya es esperar a que pasen los 4 minutos. Listo, ejercicio exitoso, los datos proporcionados son correctos. Entonces, me van a ayudar con estas 5 preguntas de verdadero y falso. El medio de cultivo para la fermentación alcohólica de la práctica son microorganismos conocidos como levaduras. ¿Verdadero o falso? Este de acá. El medio de cultivo para la fermentación alcohólica de la práctica son microorganismos conocidos como levaduras. Las levaduras son microorganismos como tal. Verdadero. Entonces coloquemos ahí verdadero. Listo. Si encontramos un pH en la solución de fermentación de 9, lo bajamos a su valor adecuado adicionando solución. ¿Cómo así? Si encontramos un pH en la solución de fermentación de 9, lo bajamos a su valor adecuado adicionando solución. Ah, listo. Que si encontramos un pH de 9, lo debemos bajar. ¿Verdadero o falso? Entonces, a 9, ¿será que funciona la fermentación? Y también otra pregunta por ahí de forma adicional. ¿Por qué se debe ajustar el pH? Entonces, verdadero, coloquemos ahí. El pH se debe ajustar porque las bacterias tienen una mayor eficiencia a un determinado pH. Y puede ser que la bacteria, en este caso, pues actúe de una manera mucho mejor a esas condiciones, a un pH de 4,5. El siguiente, en una fermentación alcohólica se genera gas carbónico como subproducto. Este se puede almacenar para industrializar. ¿Verdadero o falso? El siguiente. Se genera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se puede utilizar con otro propósito. Verdadero. Listo, acá colocamos lo de Sara. La temperatura para que se produzca la fermentación alcohólica con levaduras es de 45 grados centígrados, aunque ahí es Celsius. Ah, por ejemplo, ahí Julián mencionaba en qué aplicaciones. No se utiliza exactamente para eso, sino se utiliza en las bebidas gaseosas. Entonces, ese dióxido de carbono se hace para dar la gasificación. Es falso, porque era 25 grados Celsius. Acá. El porcentaje de alcohol esperado para la solución fermentada es de 85. ¿Y cuál era el porcentaje de alcohol al que debíamos llegar? 45, muy bien. Entonces acá es falso. Y terminar. Felicidades, ha completado el reto propuesto. Haga clic en el botón continuar para generar el reporte de laboratorio. Entonces, este es el gráfico. Ya este es de alcohol versus el tiempo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, pues el porcentaje de alcohol va subiendo. A un tiempo, aunque acá no me aparece exactamente la escala de tiempo, no sé acá cómo sea en minutos, ¿listo? Pero entonces acá ya teníamos un 25%, ascendió hasta un 45% y ahí se mantuvo estable. A estas condiciones. Obviamente, si yo cambio las condiciones de ácido, de la cantidad de levadura, la temperatura o incluso
las revoluciones, voy a afectar el porcentaje de alcohol. Obviamente acá porque estamos en condiciones controladas y se da tan alto porcentaje de alcohol como si fuera una destilación. Sin embargo, cuando nosotros lo vamos a hacer de manera casera, pues yo ya les mencionaba que alcanzar un porcentaje de alcohol alto es complejo. Por ejemplo, nosotros podíamos alcanzar máximo un 15% debido a que no se tienen las condiciones adecuadas. ¿Listo? Y acá ya se genera el reporte. Y este sería el reporte de datos. Acá no puedo bajar. Y este sería la gráfica, los datos que tuve que tener: 7 litros de azúcar, de levadura 3, de ácido me dio 2.5 para reducirlo a 4.5, la temperatura fue de 25 grados, las revoluciones de 100 revoluciones por minuto, el alcohol etílico producido fue 3.16 litros. Entonces fíjese que de 10 litros voy a obtener 3 litros, 3.1 litros. No todo tiene que pasar a convertirse en alcohol etílico. El porcentaje va a ser del 45%, el pH fue de 4.5, la presión en PSI fue de 3.16 debido a la presencia de dióxido de carbono y el nivel de cultivo alto. Acá ya, y acá ya tendría unas preguntas que vamos a intentar resolverlas entre todos. Si la temperatura óptima para el medio de cultivo en esta práctica es de 35 grados, ¿las bacterias no hacen fermentación? Entonces, ¿cuál es el efecto de la temperatura y por qué se debe mantener en ese lugar? Es debido a que las bacterias pues no podrían sobrevivir y si no pueden sobrevivir pues no pueden hacer el proceso de fermentación si la temperatura asciende. Por eso debíamos colocar una temperatura de 25 grados Celsius para que estuviera a temperatura ambiente y pudieran actuar de esa manera. ¿Listo? Eh, la misma bacteria que se utiliza, por ejemplo, para la producción de cerveza y la misma que se utiliza para la producción del pan a esas condiciones de temperatura, obviamente. Bien, el siguiente, la fermentación da el producto principal, alcohol etílico, adicional gas carbónico y también otros subproductos en cantidades muy pequeñas. Explique. Entonces, también la fermentación del alcohol puede producir otras sustancias intermedias, ¿listo? Pero de manera general, pues el alcohol etílico y el dióxido de carbono son los productos principales. Si se prosigue la fermentación o se hay un cambio, pues se puede llegar a generar incluso alcohol metílico, si no sea la fermentación de manera adecuada. Si la fermentación no se controla adecuadamente, se forma ácido etanoico. Explique. Entonces nosotros veíamos que nosotros al oxidar un alcohol, pues produce un aldehído. Y ese aldehído puede producir un ácido carboxílico, si es primario, y en este caso es etanol. Entonces, si nosotros no controlamos el proceso de fermentación, el alcohol se va a oxidar hasta formarse esta sustancia de acá, que sería el ácido etanoico o el ácido acético. Es decir, que la fermentación pues no sería conveniente y nos sabría a vinagre, porque el ácido acético es el que se incluye como compuesto activo en esa sustancia. ¿Listo? Y entonces se tiene que tener cuidado o si no, se va a oxidar hasta la obtención del ácido eh, que le da origen a ese determinado alcohol. ¿Qué tipo de fermentación se puede llevar a cabo en este tipo de fermentadores? Pues la fermentación alcohólica, se llama de esa manera. Y según la ecuación de fermentación, si reaccionan 100 gramos de solución de azúcar con etanol y ¿cuánto gas carbónico se produce? Entonces, si nosotros acá,
100 gramos de solución de azúcar, pues entonces hacemos la relación. Sí, entonces si nosotros preparamos una mezcla de solución de 10, pero de 10 litros. Pero entonces eso lo tendríamos que hacer con la ecuación y eso ya sería estequiometría. Pero entonces no vamos a llegar a eso. Simplemente, pues esa es la manera de realizar los cálculos. Entonces nosotros miramos la ecuación y recuerden que eso era de estos gramos parto, ¿cuántos gramos se van a producir de este? Bien, ¿listo? Entonces, niños, ¿alguna pregunta, duda acerca de lo que corresponde a la simulación vista, a los ejercicios, a todo lo que corresponde a alcoholes? Entonces, como ya les decía, ya está activada en Moodle el cuestionario correspondiente. Acá, pero ya les muestro. 11.2. Y acá en la parte de abajo ya estaría el cuestionario. ¿Listo? Tiene 2 intentos y cada uno de los intentos pues le va a dar la calificación para que en el segundo pues intente mejorarla. Y el cuestionario va a estar disponible, bien ya se los decía, hasta el día 11, es decir, el día jueves a las 23:59. Entonces, ahorita les puedo dar el espacio restante para que ya vayan realizando el primer intento. ¿Listo? Entonces, espero les ajusto acá para que ya lo puedan iniciar. Nueve y 55. Ahí ya que queda activo. Listo, niños. Entonces, lo ideal sería que realizaran un intento ahorita, ya que tienen como tal los contenidos frescos y también, de hecho, hay unas preguntas en relación al laboratorio, a la simulación que nosotros acabamos de ver. Entonces es mejor que lo realicen de esa manera y después ya con más tiempo pues realizan el segundo intento conforme les haya ido. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, entonces ya les paso la asistencia. Listo, niños. Entonces ahí ya estaría la asistencia. Recuerden realizar el cuestionario. Es muy sencillo. Son 7 preguntas.
Ah, niños, otra cosita. Ahí cuando vayan a responder al texto que deben completar acerca del laboratorio que nosotros efectuamos de la simulación, van a colocar los datos tal cual como lo pedían las instrucciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que que la cantidad de azúcar eran 7 litros, pero entonces si nos dio 7.01 no lo van a escribir de esa manera, tal cual como pedían las instrucciones. ¿Listo? O si no, les va a parecer que está mal la pregunta, la respuesta. Listo, niños. Entonces, si ya llenaron la asistencia, pueden salir y empleen el tiempo restante para la realización al menos de un intento y que tengan esta semana el segundo intento. Entonces nos vemos el día viernes, ya sería para realizar la retroalimentación. Tengan buen día. Lo mismo, Camilo.